Dios les continúe bendiciendo, hermanos, en esta noche linda que nos da el Señor. Es un privilegio estar en la casa de Dios y tener este tiempo extraordinario de adoración, de alabanza, de comunión, este tiempo glorioso con el Señor. Y qué bueno poder cantar y adorar a Dios de lo más profundo del corazón. Qué rica es esta experiencia cultica. Que yo no sé si a usted le pasa, pero yo en mi proceso de adoración siempre recuerdo mis años en la vida de la iglesia y recuerdo mi tiempo y mi trayectoria cristiana, y me deleito en saber lo mucho que he disfrutado el Señor, lo mucho que he disfrutado este tiempo, y ahora pues uno está en unos menesteres pastorales y demás, pero cuando vengo aquí no estoy de pastor y estoy ahí en la congregación, qué bueno es poder bendecir a Dios y adorarle y saber que han podido pasar muchos años, pero la experiencia de la presencia de Dios sigue siendo fresca, sigue siendo agradable, sigue siendo como el día de ayer, amén, sigue siendo gloriosa y nada más que poder deleitarnos y disfrutar ese tiempo en la presencia poderosa y única de Dios. Para mí es un gran privilegio estar aquí en esta noche. Reciban saludos de la gente de allá de Dorado, esa gente extraordinaria que Dios me ha permitido conocer y poder allí compartir con ellos. También es una extraordinaria bendición. Quiero invitarle a la escritura, al Salmo 19. Vamos a leer algunos versos de ese Salmo. Si puede estar de pie conmigo un momentito. Salmo 19, versos del 7 al verso 11. Y si podemos, damos lectura a segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15, 16 y creo que el 17. Poderoso es Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15, 16 y 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la palabra del Señor. Se puede sentar en esta hora. Amén. Hoy me gustaría hablar un poquito acerca del tema, el valor de la palabra de Dios. Y me gustaría comenzar con un poema de Edwin Hoover, que dice: tu palabra es como un jardín, Señor, con flores brillantes y hermosas, y todo el que busca puede arrancar un ramo precioso allí. Tu palabra es como una mina profunda, honda, y joyas ricas y raras están escondidas en sus insondables profundidades.
para todo el que busca allí. Tu palabra es como un guía de estrellas, miles de rayos de luz. Se ven para guiar al viajero y alumbrar su camino. Tu palabra es como una armería donde soldados pueden reparar y encontrar para la guerra diaria de la vida todo el armamento necesario. Oh, que yo ame tu palabra preciosa, que yo explore la mina, que yo sus flores fragantes recoja, que su luz me ilumine, o que yo encuentre mi armamento en ella. Tu palabra es mi espada confiable. Aprenderé a luchar contra todo enemigo, la batalla del Señor. Esa es la palabra de Dios. Gracias, Rosita, por el amor. Uno de los rasgos de una iglesia que comienza a enfermarse es cuando la Escritura deja de ser el centro en cada decisión que se tome. Y nada puede sustituir la palabra de Dios. Ni el programa de la iglesia, ni los cánticos, ni una programación carismática puede sustituir el lugar que debe tener la palabra de Dios en la vida de la iglesia. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para ti? Yo creo que vivimos un tiempo de un cristianismo donde muchos desconocen la Escritura. Algunos no la leen, algunos no la estudian. Y lamentablemente, y parece duro decirlo, pero esto provoca vidas mediocres, sin madurez y sin crecimiento. Personas que muchas veces pueden ser atraídas por cualquier viento de doctrina, y en esta noche considerar este salmo nos puede ayudar a valorar más la palabra de Dios. Algunos consideran este como el más hermoso de los salmos. David, como en otras ocasiones, lo dirige al director musical del Salterio. En él se encuentran los dos testimonios acerca de Dios, las fuentes de las cuales el hombre puede adquirir conocimiento de Dios. Número uno, el cosmos visible, la creación, la gloria física del universo, el ámbito material, el testimonio visible del poder de Dios, de la bendición de Dios, del amor de Dios para con nosotros, porque cuando vamos a nuestras playas podemos testificar cuánto nos ama Dios a nosotros los boricuas. Cuando vamos al yunque, cuando vemos, oiga, el atardecer, cuando paseamos por nuestro bello país, nuestro país testifica, y la naturaleza del amor y del poder de Dios. Y número dos, las instrucciones por medio de la Torá, por medio de la ley, que tiene que ver con el ámbito moral. Y el universo es el testimonio sin palabras de lo que es Dios, el Todopoderoso, el arquitecto de nuestra creación. El cielo, la bóveda celeste, es el testimonio constante de la inmensidad de nuestro Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Romanos 19:20 dice y habla del testimonio del poder de Dios a través de la naturaleza. Así que no hay excusa acerca de la existencia de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el sol, como agente de Dios, sale para los buenos
y sale para los malos. Porque el sol no está ocioso, está constantemente trabajando. Todos los pueblos pueden y deben escuchar a estos predicadores naturales, pero inmortales, hablar a cada uno en su propio idioma de las maravillas de Dios. Hermano, el universo no se hizo a sí mismo. Los ateos que no quieren reconocer a un creador, que niegan la existencia de Dios, tienen al firmamento y al cielo como testigos de la mano poderosa de ese arquitecto. El salmista habla de la gloria de la ley, porque la ley es la revelación de Dios, o sea, la revelación de sí mismo. El Dios que se da a conocer a través de ella. Y el salmista da énfasis en el valor que tiene la palabra de Dios para él y el provecho que espera sacar de ella. Si nosotros los cristianos sacáramos el provecho que la palabra de Dios, hermanos, nos da, oiga, nuestra vida espiritual sería otra, nuestra vida secular sería otra, nuestro diario vivir sería otro. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué prioridad tiene en su diario vivir? En su diario vivir cristiano. La escudriña como parte de las disciplinas cristianas que debemos practicar. Hay que valorarla, hay que amarla, hay que guardarla y hay que compartirla. Porque la palabra de Dios da poder a los hombres y también da consuelo. Es poderosa, es dinamita, es inspirada por el Espíritu de Dios. Es la palabra que testifica del carácter y la voluntad de Dios. El judío tenía instrucciones precisas acerca de la palabra de Dios. La tenía como observancia. Había que enseñársela a los niños, repetírsela de mañana, de tarde, de noche. Los judíos declaraban que sus hijos aprendían la ley, aún, oiga, cuando eran amamantados por sus madres, aún cuando estaban en pañales. Las filacterias que se ponían, oiga, en los brazos y en la frente para recordar la palabra de Dios. Cuando vemos el llamado de Josué, es un llamado que se caracteriza por un énfasis en guardar, en meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Meditamos nosotros de día y de noche en la palabra de Dios. Es perfecta, libre de toda corrupción. Y porque es perfecta, no se puede adulterar. Gloria a Dios. Ni se le puede quitar, ni se le puede añadir, ni se puede cambiar, ni se puede acomodar. La palabra de Dios, hermanos, nosotros no la adaptamos, nosotros la adoptamos. Amén. La hacemos parte de nuestra vida, pero no la acomodamos a la manera que queremos nosotros vivir. Ella dice cómo debemos vivir y qué debemos hacer. No la interpreto a mi conveniencia. Perfecta, llena de todo bien, como un alimento con todos los nutrientes, restaura, reanima, santifica, convierte el alma, hace al hombre recapacitar, hace al hombre volver en sí. Tiene la capacidad de hacer que el hombre cambie el rumbo de su vida. Transforma. Nos da herramientas para la transformación. Porque no somos un punto final hasta que morimos, hasta que salimos de este mundo.
Y estamos en constante metamorfosis, en cambio. Ahora, no es cargándola que somos transformados, es escudriñándola. Y hoy más que nunca hay diversidad de Biblias. Y hoy más que nunca hay Biblias para jóvenes, para damas, para niños, para militares, para guerra espiritual, la Biblia de las promesas, la Biblia de la prosperidad, la Biblia, oiga, arqueológica, la Biblia de hacer defensa del Evangelio. Hay una Biblia con un énfasis para todo. Pero es escudriñándola. Porque hay creyentes que no ven cambios durante años en su vida. Porque tienen la Biblia, la cargan, pero no la leen. El testimonio de Jehová es fiel. Lo que dicta, lo cumple. Sus profecías cumplidas son el testimonio de ello. Es fiable. Podemos confiar en ella. Tenemos la palabra profética más segura. Y es base segura de esperanza. Es confortante. Es duradera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Hace sabio el sencillo. El analfabeta o analfabeto, el que está dispuesto a dejarse enseñar, la persona cuya mente está aún abierta y puede ser instruida en los caminos del Señor, es instruida. Es sabio. Hace sabio a los indoctos. Los proverbios son un derroche de sabiduría. Y si vamos a la historia de nuestro país, los primeros cristianos en Puerto Rico eran jíbaros del campo. Y tal vez no sabían leer y escribir. Y el oír la palabra de Dios, al oírla, les capacitaba y la obedecían y absorbían su sabiduría y sabían qué decisiones tomar en el momento preciso, en el momento adecuado. Los mandamientos de Jehová, los estatutos son rectos. Y mandamientos o estatutos son un imperativo divino que brilla como luz que nos guía, oiga, o que guía a los que buscan el camino de la verdad. Son expresiones exactas de su propia naturaleza y de su voluntad. Producen, oiga, una clara conciencia al que quiere guardarla, al que quiere obedecerla, al que quiere seguirla. Alegran el corazón. Son el fundamento de un gozo perpetuo. Regocijan, oiga, aquel que es amante de la verdad. Y el que no la conoce, hermanos, se pierde tal gozo. Es el regocijo de encontrar respuestas a nuestras interrogantes. Es el regocijo de poder encontrarse con el Dios del cielo. Es el regocijo de poder entender la voluntad de Dios. Si hubiera más ejercicio del estudio de la palabra de Dios, no harían falta tanto pseudoprofetas. A lo mejor los pastores no tendrían tantos dolores de cabeza. Ahorita Joel decía, pregúntele cuál es
el que lo recorta. A mí me recorta el mismo que recorta a Moisés. Por eso nuestro recorte se parece. Oiga, si conociéramos, si hubiera más ejercicio del estudio de la palabra de Dios, tendríamos menos gente inactiva. Y la iglesia aún más sería una fuerza poderosa y activa. Si hubiese más estudio y consumo de la palabra del Señor, la gente sería más servicial. La gente sería más perdonadora. La gente sería más generosa. La gente sería más responsable. La gente sería más fiel. La gente sería más disciplinada. La gente sería más abnegada. Las personas estarían menos confundidas porque la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No había razón para estar escuchando tantas voces o buscando gente que nos diga qué hacer. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace saber, hermanos, que contamos con su gracia, que contamos con su amor inmerecido, que contamos con su misericordia, que Él se hace accesible y se hace hallar de aquellos que le buscan. Sus preceptos son puros. Puros como la luz sin mezcla de tinieblas. El resultado es la luz en el alma, en lugar de las tinieblas del pecado. El temor de Jehová es como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Es la reverencia. El fin de la ley era que los hombres temieran a Dios. Ahora, el temor de Jehová no es nunca el temor, oiga, o el miedo servil que se experimenta hacia un amo tirano o a un ser áspero. No, se trata del sano respeto al que amamos y al mismo tiempo, oiga, respetamos. Ese temor es un temor limpio desde el punto de vista moral, en comparación con el pecado, en comparación con la inmoralidad. Vivimos vidas limpias delante de la presencia de Dios, porque le amamos, porque le conocemos. Y el verdadero amor, oiga, exige respeto. Alguien que le diga que le ama y no le respeta, ciertamente no le ama en verdad. Por eso el que quiere vivir una vida licenciosa, una vida libertina, una vida sin restricciones, encuentra en la palabra de Dios un estorbo. Un libro fundamentalista, retrógrado, abusador de derechos. Un libro para aquellos que tienen memoria corta, o un libro para aquellos que no tienen la capacidad de ver la diversidad. Pero ese temor limpio permanece para siempre. No se envejece. No cambia con el tiempo. La palabra de Dios no se envejece. El tiempo ni las circunstancias la alteran. Sigue siendo la misma palabra de Dios y siendo tan efectiva como siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es la verdad, y la conoceréis, y la verdad os hará libres. Amén. Y hay gente que vive, oiga, aún dentro del cristianismo, una vida con limitaciones y ataduras, una vida de marginaciones y estrechez, muchas veces porque sencillamente el desconocimiento de la palabra de Dios no le ha permitido expandir sus paradigmas, expandir sus verjas y ver que Dios es más amplio.
y que su gracia es mayor. Juan dice en el capítulo 17, el verso 17, tu palabra es la verdad. No hay otra verdad. Aunque a nuestros oídos hayan cosas que parezcan ser gratas, no hay otra verdad que la palabra de Dios. Los juicios, las decisiones, las ordenanzas, los decretos son justos de manera absoluta, porque nuestro Dios es Dios de justicia. Aunque a veces parezca lo contrario, aunque pienses que la economía, que los bienes de este mundo están mal distribuidos, aunque a algunos le parecen que hay muchas cosas malas y a otros no, nuestro Dios sigue siendo un Dios de justicia. Porque el ojo de Dios siempre mira más de lo que nosotros podemos mirar. Porque la mente de Dios siempre está más allá de la que nosotros puede estar. Sus pensamientos siempre son más que nuestros pensamientos. Sus caminos más que nuestros caminos. Y son deseables más que el oro. Todas estas cualidades hacen que la revelación de la palabra de Dios sea más deseable que las riquezas y más placentera que la miel. Y el oro es terrenal, hermanos. Pero la gracia y la justicia de la palabra de Dios son celestiales. El oro, aunque mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo. Pero la gracia es para el alma y para todo lo que tiene que ver con la eternidad. Hay gente que tiene sus aljabas llenas de oro. Hay gente que tiene, riquezas a granel, pero tienen un vacío en el alma porque no han podido encontrar la riqueza que está en la palabra de Dios. A lo mejor usted es contado entre los pobres socialmente, pero en términos espirituales tiene la riqueza, que sacia el alma, la riqueza de la palabra de Dios. El oro, dice Pedro, que es valioso, aunque perecedero. Y nada mayor en aquel tiempo que el oro. Pero no puede compararse con la palabra de Dios. Nada más dulce que la miel fresca que destila del panal. Placentera al alma. Los placeres de los sentidos son pasajeros y terminan pronto, pero el sabor y la dulzura de la palabra de Dios permanece. Aleluya. La palabra de Dios no te empalaga. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 3 que le fue dado por Dios un rollo y al comerlo, dice que al principio fue amargo. El Señor le dijo: alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comió y fue a mi boca dulce como la miel. Oiga, cuando usted aprende a disciplinar su vida en la lectura bíblica, en el escudriñar la palabra de Dios, nada va a llenar y satisfacer su alma más que ella. En la revelación del Apocalipsis, también a Juan, en esta revelación, se le dijo que comiera un librito que tenía un ángel en la mano, y al comerlo será dulce como miel, aunque amargará el vientre.
por el juicio que tenía que decretar. Tenemos, hermano, el deber de comer el rollo, el deber de alimentarnos. Y digo el deber porque a veces para nosotros nos parece algo opcional, o algo si quiero o si no quiero. Y es un imperativo de vida cristiana el escudriñarla. Y es importante comerla. Y yo puedo testificar que dentro de nuestra congregación hay un gran énfasis en la palabra de Dios. Y es posible que seamos una de las congregaciones, oiga, que más tiempo pasa en trabajar con la palabra de Dios. Y usted escuchó ahorita los anuncios por el pastor Joel, y hay educación cristiana los viernes, y hay educación cristiana los jueves, y hay educación cristiana los domingos, y hay educación cristiana los martes y los lunes. Pero uno puede estar desnutrido y tener en su casa la alacena llena. Uno puede estar desnutrido y tener el mejor bistec en la nevera. Y tener, oiga, los mejores manjares en la casa. Inclusive los manjares pueden estar puestos en la mesa. Y podemos tenerlos cerca. Pero si no los comemos, no son provechosos para nuestra alma. Si no los comemos, no son provechosos para nuestro cuerpo. De la misma manera, hermanos, podemos tener en nuestro alrededor y tener en nuestra mano la oportunidad de ser instruidos, de ser bendecidos por la palabra de Dios. Y depende de si nosotros lo comemos o no lo comemos. Si nos alimentamos o no nos alimentamos. A veces yo me pongo a pensar en estos países donde el evangelio ha sido tan costoso a la vida de muchos cristianos, donde no hay la libertad gloriosa la cual disfrutamos nosotros en nuestro país, donde con restricciones la gente tiene que servir, donde con restricciones la gente no tiene en su mano una Biblia. Y nosotros tenemos una, y nosotros tenemos dos, y nosotros tenemos tres, y nosotros tenemos cuatro, y tenemos la versión Dios habla hoy, y tenemos la Nácar Colunga, y tenemos la versión paráfrasis, y tenemos la versión internacional, y tenemos tantas versiones de la Escritura. Pero comerla es nuestro deber. Porque al comerla y consumirla, nuestros ojos son abiertos. Y nuestros sentidos espirituales agudizados. Y podemos discernir de mejor manera, oiga, lo que Dios quiere y lo que Dios anhela y lo que Dios determina para nuestra vida. Ella nos equipa para las batallas diarias. Ella fortalece al que está desanimado. Ella es el booster para el alma. No necesitas buenas vibras. No necesitas condicionamiento mental. No necesitas que alguien exacerbe tus emociones. La palabra de Dios produce en nosotros, oiga, un fuego que nos da ánimos para seguir. Es una dosis de la revelación clara de Dios que te estremece por dentro. Provee principios permanentes de conducta. Ella nos dice cómo vivir, cómo agradar a Dios. Ella nos enseña cómo amar, cómo funcionar como esposo, cómo funcionar como esposa, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hermano, cómo tratar al prójimo y hasta cómo tratar a nuestros enemigos. En ella, oiga, hay herramientas para que tú construyas una vida victoriosa. En ella
para que tú vivas en paz en un mundo turbulento. En ella hay bendición para que cuando todos en tu alrededor piensen que están malditos, tú te sientas bendecido por Dios. Ella tiene respuestas para las interrogantes de tus hijos. No importa cuán modernos puedan ser. Tiene más herramientas que el internet. Tiene más herramientas que el Facebook. Tiene más herramientas que toda herramienta virtual, oiga, que pueda haber. Tu siervo es además amonestado por ella. Ella nos corrige, nos marca el rumbo, dicta las pautas. Y hay gente que no conoce la voluntad de Dios para su vida. Y hay gente que andan a tientas. Y hay gente que llevan años en la fe tratando de descifrar el proyecto, el plan de Dios con ellos. Lee la palabra de Dios, estúdiala. Indaga en ella. Ella sabrá a dónde te debes dirigir. En guardar sus mandamientos, en guardar sus estatutos, en obedecerla. Dice, oiga, el salmista, que hay grande galardón, hay recompensa. Dios da, hermanos, y Dios da a manos llenas. Más sobreabundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo no sé el enredo que puedas tener en tu vida, pero la palabra del Señor, oiga, tiene una facultad de desenredar nuestros entuertos. La palabra de Dios tiene ahí el diagrama completo de lo que es tu vida y de lo que va a ser. La palabra de Dios ahí tiene todas las respuestas. Hay galardón. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Guardarlos, seguirlos, vivirlos. El salmista en su valoración de la palabra de Dios le da ocasión para reflexionar, para arrepentirse de sus pecados, porque encuentro con la palabra de Dios es encuentro con Dios y encuentro con nosotros mismos. Porque la palabra de Dios provoca en el hombre y la mujer de Dios un ejercicio de introspección. Nos examina. Le pide a Dios el salmista una absoluta limpieza de sus defectos ocultos en el carácter y en la conducta. Él quiere estar libre de pecado. El que conoce la palabra se da cuenta de que no vale la pena pecar contra Dios. Para vivir una vida cristiana, hermanos, a plenitud, hay que conocer la palabra de Dios. Y a mí a veces me da tristeza porque hay mucha gente que le saca el cuerpo a personas que están erradas en alguna otra doctrina o en algún movimiento errático. Y le sacan el cuerpo no necesariamente porque la Biblia diga que no compartas con ellos. Le sacan el cuerpo porque no tienen herramientas para defender su fe. Le sacan el cuerpo porque, oiga, no han consumido lo que ellos predican tener. Y es lamentable que vivamos en un tiempo de desconocimiento de la palabra de Dios y que, oiga, nuestra vida sea movida más por las emociones que por lo fundamental, porque las emociones siempre son variables,
siempre suben y bajan, pero los principios establecidos en la palabra de Dios siempre están ahí. Los principios establecidos en la palabra del Señor son eternos. Pablo, hablando a Timoteo en su carta, le dice: tú que has conocido la palabra de Dios desde tu niñez. Le recuerda que ella es toda útil, que es inspirada por Dios. Los gnósticos tenían sus propios libros imaginativos y fantásticos. Los herejes producían su propia literatura para entender y expandir sus ideas. Pero la palabra de Dios hace al hombre sabio para adquirir salvación. Amén. Una y otra vez la Escritura le ha abierto los ojos a los hombres y a las mujeres. Y se han podido encontrar con el Dios Todopoderoso porque ella, oiga, testifica acerca de Jesucristo. Las cosas más sorprendentes pueden ocurrir en la vida de cualquiera que se da la oportunidad de encontrarse con la palabra de Dios. Y no solo hace al hombre capaz de alcanzar y encontrar la salvación, ella también es útil para enseñar. Como dije, la vida de Jesús está impresa en ellas. Él nos dejó el testimonio en los evangelios y nos dijo, oiga, que lo imitásemos, que viviéramos como Él vivió. Ella educa. Ella le da a nuestros hijos valores. En medio de una sociedad, oiga, que desvirtúa los principios y valores cristianos, enseña a su hijo a leer la palabra de Dios. Porque cuando se desprendan y se caigan los modelos de la sociedad que ellos vayan a mirar o ellos vayan a seguir, tienen el modelo que le presta la palabra de Dios, que ese nadie lo va a quitar, que ese nadie lo va a sacar. Es valiosa para redarguir, para convencer, para hacer que el hombre, oiga, su camino errado lo vuelva al camino del Señor. Es útil para corregir. Y nos corrige a nosotros aún dentro de las aulas de la fe cristiana. Porque todo pensamiento filosófico o teológico debe pasar por el sedazo de la palabra de Dios. Amén. Puede sonar bonito, interesante, puede sonar profundo, pero si es contrario a la palabra de Dios, no importa quién lo diga, cuándo lo diga, pero la palabra de Dios no puede ser sustituida por nada ni por nadie. Hay que comprobar las cosas que la gente dice. Y lo que la gente dice de la palabra de Dios, hay muchos creyentes fundamentados en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano, en lo que dijo perencejo, pero no se han dado el ejercicio ellos mismos de disciplinarse en el estudio de la palabra de Dios. Es un deber obligatorio utilizar nuestras mentes. Es importante, hermanos, que la especulación y el pensamiento, que a veces es necesario, porque oiga, hay cosas que nosotros sencillamente solo las podemos especular, pero que ellas no contradigan lo que dice la palabra de Dios. Y el argumento final de Pablo en su consejo a Timoteo es que el estudio de las Escrituras instruye al hombre en justicia hasta que esté preparado para toda buena obra. Esta es la conclusión esencial que debe producir en nosotros el estudio de la palabra de Dios. Porque el estudio de la palabra de Dios nunca debe ser egoísta. No debe ser solo
dado para el bien de nuestras almas. Debemos estudiarla para hacernos útiles, para convertirnos en instrumentos de Dios, para convertirnos en gente que Dios pueda usar, para ayudar a que se salven las almas, para confortar la vida de otros, para testificarle al mundo del poder y del amor de Dios, hermanos. Para vivir una vida cristiana a plenitud, hay que conocer la palabra de Dios, hay que valorarla. El que desconoce la palabra de Dios vive un simulacro de vida cristiana. Vive una vida cristiana cimentada en todo lo que la gente dice, en lo que la gente habla, pero no en la palabra de Dios. Cuando la vida cristiana está fundamentada en la palabra de Dios, nada te mueve del Señor. Amén. Cuando la vida cristiana está cimentada en lo que Dios estableció, dijo, prometió, en lo que hizo, en lo que está haciendo, en lo que Él va a hacer, nuestras vidas permanecen firmes aun cuando la embarcación está haciendo agua. Cuando la gente está bien cimentada en la palabra de Dios, independientemente del error que cometa el que está al frente, lo que diga fulano o sutano, no es importante para mí porque mi vida es de Él, mi vida es del Señor, yo le sirvo a Él y nada me apartará de su camino. Cuando la vida no está cimentada en la palabra de Dios, depende de emociones y no de verdaderas convicciones. La vida cristiana tiene que estar fundada en lo que ya Dios ha dicho. Y hay gente que habla de nuevas revelaciones. Hay gente que habla de cosas, oiga, pero no hay revelación más allá de la palabra del Señor. Ella nos habla de ese amor profundo de Dios. Ella nos habla de esa misericordia extraordinaria del Señor. Y yo quiero terminar con una lectura. El doctor Louis Evans, pastor de la iglesia presbiteriana en Hollywood, tenía una relación estrecha con su grupo de universitarios y había supervisado este grupo. Y solía invitar al doctor Evans a hablar porque él sabía el Nuevo y Antiguo Testamento de memoria. Él les presentaba a los alumnos el reto de memorizar versículos y también dialogaba acerca de los mismos. Les enseñaba cómo estudiar, enseñar y predicar la palabra de Dios. En una ocasión, en especial, le presentó un reto de memorizar todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y el domingo siguiente, cuando predicó en lugar de él su hijo, el doctor Louis Evans hijo, comenzó su sermón repitiendo de memoria los 58 versículos. Y luego predicó sobre su tema. En otra ocasión, cuando estaba predicando sobre el nacimiento virginal, decidió que después de predicar sobre el tema por tanto tiempo, era mejor que los que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios arranquen de la Biblia esas páginas. Parado allí en el púlpito dijo así, que si no cree en el nacimiento virginal, arranque esas páginas. Y al decirlo, él arrancó literalmente las páginas de su Biblia y las echó sobre el púlpito. Si usted no cree que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, entonces arranque esas hojas también. Así que él otra vez arrancó las páginas de su Biblia y las echó sobre el púlpito. Si no cree en la resurrección, arránquelas
Y él volvió a arrancar las páginas, las estrujó y las lanzó sobre el púlpito. Mientras todas esas hojas caían del púlpito al suelo, dijo: ¿qué le queda? Todo lo que queda es el sermón del monte, el cual tiene valor, a menos que un Cristo divino lo haya predicado. Y habiendo hecho esto, dijo: inclinemos la cabeza para orar. Tan pronto él inclinó su cabeza, un hombre se puso en pie en medio de esa congregación adormecida e inmensa y dijo: no, queremos más, más. Luego otro hombre dijo: sí, queremos más. Así que Evan tomó su Biblia y predicó por otros 50 minutos y luego dio la bendición final. La palabra de Dios no es para tomar de ella lo que a nosotros nos parezca mejor o lo que nos convenga. Toda ella es inspirada por Dios y ella tiene bendiciones a graneles para nosotros, pero también tiene el modelo de vida que debemos vivir. Vivamos, hermanos, vidas apasionadas por la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.